Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo voy a hablaros de varios juegos que están unidos por una temática común. Una temática de índole militar. Es decir, son juegos cuya mecánica es militar, pero no son wargames. O al menos yo no los considero wargames. Las palabras son importantes para definir cosas y para definir también, para agrupar cosas y saber a qué atenernos. Y la palabra wargames, o lo que entendemos por un wargame, nos sirve para eso. No deja de ser más que una especie de etiqueta, pero que nos conduce a un tipo de juegos que a muchos nos gustan. A mí me gustan, por eso en este canal la mayoría de los juegos de los que suelo hablar son wargames, aunque no todos son wargames. Pero eso no quiere decir que todos los juegos con una temática militar sean wargames. Hay muchos juegos, o al menos unos cuantos, que teniendo una temática militar no son wargames, o no los consideraría yo al menos wargames. Y esto es lo que quiero mostraros aquí. Juegos cuya temática es militar, pero no son wargames. Desde luego no wargames al uso, es decir, no son wargames con hexágonos, con punto a punto, con zonas, con fichas que simulan unidades de combate. Pero vais a ver que son juegos que merecen la pena. Yo creo que pueden resultaros interesantes si sois personas que jugáis habitualmente a Wargames o solamente a Wargames, que sé que hay una parte del público de las personas que veis este canal sois jugadores de Wargames. Quizás estos juegos os puedan resultar interesantes, y para aquellos que están dispuestos a abrirse a más cosas, pues son juegos que también yo creo que pueden ser juegos que estén bien para poder jugarlos. Bueno, sin más preámbulos voy a empezar a mostraroslos y un poco para que veáis una idea de qué juegos son. El primero de ellos de los que voy a hablaros es un juego que probablemente ya conocéis la mayoría, que se trata de Scope Stalingrad. Juego de Dracoideas, cuyo autor es Juan Nacher, y en el cual pues los jugadores vamos a llevar un francotirador, o vamos a representar que llevamos un francotirador y vamos disparando a los objetivos que nos van presentando, y a la vez vamos protegiendo a las tropas nuestras. Todo esto hecho de una manera bastante abstracta, pero probablemente tampoco se puede hacer de otra manera, representar a los francotiradores en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a echarle un vistazo para que veáis cómo es. Esto que tenemos aquí es un escenario corto, un escenario pequeño de Scope Stalingrad, y como veis pues son una serie de filas de cartas dadas la vuelta. ¿Qué es lo que vamos a tener en las cartas? Vamos a tener los francotiradores, en este caso los alemanes, pues tienen francotiradores uno aquí y otro aquí, y luego hay diferentes cartas con soldados o con diferentes puntuaciones o diferentes terrenos que hay aquí, cartas parecidas a estas de aquí. Por ejemplo, tendríamos soldados con un valor de 1, oficiales que valen 2, bueno, hay diferentes cosas, señuelos. Bueno, ¿cómo va a funcionar el juego? Pues cada jugador, empezando, soltaremos quien empieza, podrá realizar una acción. Ya hay dos posibles acciones tan solo. Una es descubrir una carta, descubrir una carta del contrario. Por ejemplo, si jugamos con los alemanes, pueden decir, venga, pues le doy la vuelta a esta, y ha coincidido que es un francotirador, ¿vale? Francotirador enemigo. Podemos dispararle y eliminarle. Las formas de ganar será por la puntuación, dependiendo del escenario que hayamos jugado. Que hay una serie de escenarios que vienen aquí en el librito de reglas, que nos indica las cartas que pondremos, el tamaño, y a la derecha veis el número de puntos de victoria que serán necesarios para ganar. En este caso, por ejemplo, hemos tenido suerte y hemos disparado. Cuando hemos encontrado un francotirador enemigo, lo vamos a eliminar. Pero para hacerlo tenemos que colocar una carta de disparo en un cuadrante donde haya un francotirador nuestro, para de alguna manera hacer notar que el disparo ha salido de ahí. En nuestro caso el francotirador está aquí, con lo cual, por ejemplo, podríamos decir, venga, pues voy a poner esta carta aquí. Lo que estoy indicando es que una de estas 4 es un francotirador. Estoy dando una pista al jugador contrario. Esta se eliminaría y se sustituiría por una carta de terreno vacía. ¿Vale? Esa sería una de las acciones posibles. La otra acción posible es mover. Por ejemplo, si hemos realizado esta acción, hemos hecho esto, el jugador ruso podría dispararnos, porque tiene 2 francotiradores, hay otro francotirador también allí. No sé dónde están los francotiradores, no sé si estaba aquí, no me acuerdo dónde estaba. Bueno, dispararía, vamos a suponer que está en esta zona, pondría aquí. Lo que haría es descubrir, voy a disparar aquí. Le da la vuelta y vemos que hay un mortero que vale un punto de victoria. Podría decidir, si el francotirador estuviera aquí, dispararle.
pondría su banja aquí y eliminaría esta carta. El alemán haría lo mismo, sustituiría por una de terreno vacío, esa diría aquí. Vale, como sabemos que el francotirador alemán estaba aquí, el alemán, la otra acción que puede hacer es mover. ¿Cómo se mueve aquí? Pues se cogen 4 cartas de un cuadrante que son 4 cartas, 2 por 2, se mezclan y las colocas como tú quieras. De manera que dices, bueno, pues el francotirador que estaba aquí lo voy a mover, por ejemplo, lo voy a poner aquí. De manera que con eso simulas un poco el movimiento que se ve realizando. Y le tocaría al otro jugador. Como veis, muy sencillito el juego. Simplemente es un poco de ver dónde está el otro. O sea, es un poco juego de engaño y contraengaño. ¿Sabes? Un poco de decir, a ver, yo te hago creer que estoy aquí, me muevo para allá, luego voy haciendo acciones. Bueno, muy sencillo, muy rápido de jugar. Es verdad que hay escenarios que pueden ir mejorando con algunas, hay un modo avanzado, con diferentes tipos de armamentos se utilizan para atacar. Por ejemplo, hemos visto antes que había un mortero. Pues el mortero, si lo usamos, como hay unas reglas especiales para ver cómo podemos utilizar el mortero y qué cosas pueden hacer, o sea, ametralladoras, que las hay. Bueno, diferentes cosas que le añaden un poquito más de reglas, un poquito más cosas al juego. Como ves, es muy sencillo. Otro juego con temática militar, pero no estrictamente un wargame o no un wargame al uso, es 1942 Yorktown, USS Yorktown, un juego del cual ya he hecho un vídeo en el canal. Si estáis interesados lo podéis buscar, donde explico un poco sus mecánicas detalladamente, y aquí lo que voy a hacer simplemente es mostraros para aquellos que no lo conozcáis o que tengáis interés en verlo. Es un juego que se juega en tiempo real, cuyo autor es Esteban Fernández, Kabuto en redes, y es un juego de Looping Games. Vamos a darle un vistazo. Bueno, pues como veis aquí en este tablero se representa de una manera un poco abstracta lo que sería la búsqueda de un portaaviones americano de un portaaviones japonés, en este caso el Yorktown al Soho. Tenemos los aviones americanos que van a estar aquí representados por las fichas de madera y por estos grupos de 3 cartas. Siempre vamos a jugar, este es un juego que tiene una cosa peculiar, es que vamos a jugar en tiempo real. Vamos a poner un marcador de tiempo, normalmente media hora, y vamos a sumar algo de tiempo por si queremos dificultad o menor dificultad o lo que sea, vamos a restar. Y se va a ir haciendo todo en ese tiempo rápidamente y lo vamos a ir haciendo en tiempo real, sin que haya turnos, se va haciendo consecutivamente. Cada jugador va a coger la ficha que está en su avión y le va a poner una acción. Estas son las 4 acciones que tenemos: aterrizar y despegar, movernos, buscar y atacar. Y vamos a colocar la ficha en donde vamos a realizar la acción. Por ejemplo, al principio pues tendremos que aterrizar o despegar, ¿no? Pues lo colocaremos aquí. Como veis, aquí solo entran 2, con lo cual solo pueden despegar 2 a la vez, o lo que sea. Normalmente van a empezar aquí, en el primer turno, y se irán moviendo. Entonces, si estamos aquí, por ejemplo, en el movimiento, dependiendo del combustible que gastemos, se moverán 1 o 2 espacios. Tenemos estas fichas de aquí que son el combustible, empiezan con 14 y van reduciéndose según lo vayamos gastando y lo vayamos usando. Nos vamos a ir desplazando por estos espacios de las islas siguiendo las líneas blancas. Y también van a ir apareciendo por aquí los aviones japoneses, que son los aviones del Soho que nos van buscando. Eso se realiza con estas cartas de aquí. Vamos sacando y la carta nos va a indicar dónde aparecen y dónde se van colocando. Por ejemplo, en Rendova. Pues veremos aquí que se coloca un avión en Rendova. Aquí. Iremos colocando. Si apareciera en el mismo sitio, se colocaría en uno más hacia adelante. En el momento que hay una línea de aviones japoneses que llegue hasta nuestro portaaviones, podemos ser atacados y sufrir daños. Y eso lo vamos a ver aquí abajo, ¿vale? Si nos va diciendo los ataques, los dados con los que atacan los aviones japoneses, nos lo va a decir aquí. Se van a tirar los dados y si sacan 2 dados iguales, recibiremos un impacto que se va a ir marcando aquí. Nosotros, para atacar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar al portaaviones japonés utilizando la acción de buscar, y a partir de aquí podremos atacarlos. Y nos va a partir de aquí, del 3. Y podremos conseguir dados extra para atacar a partir si lo hemos localizado de una mayor manera. Y vamos a hacerlo igual. Vamos a tirar una cantidad de dados que nos va a marcar aquí la experiencia que tenemos. Empezamos con 3 dados. Según la experiencia vaya aumentando, tiraremos más dados, y gastando combustible tiraremos más dados. Y todo esto se va a hacer rápidamente tirando dados y haciéndolo de una manera, digamos, en tiempo real. Y como veis, es un juego que efectivamente simula de una manera pues un tanto abstracta, como he dicho antes, la búsqueda de un combate aeronaval en el Pacífico en el 42, pero
Como veis, una mecánica que realmente no es la habitual de los Wargames. Pero es un juego divertido y es un juego entretenido. No todos los juegos de temática bélica son de combates, o simulan combates, o enfrentamientos, o ataques, como hemos visto el de los francotiradores, o el de combates aéreos que nos lleva el USS Yortola. Hay situaciones que tienen que ver con la guerra que no son necesariamente un enfrentamiento bélico, son situaciones de estrés, situaciones de presión, situaciones donde vemos a lo que se ve sometido un combatiente en la guerra, ¿no? Todo esto en muchos wargames pues realmente no viene representado, o viene representado por unas reglas bastante someras, reglas de moral normalmente. Pero hay algún juego que se centra en esto, y este juego es Los Inseparables. Un juego editado por la editorial Uno Nova en España, cuyos autores son Fabián Rifot y Juan Rodríguez, y en el cual los jugadores vamos a llevar, o vamos a ponernos en la piel de un soldado francés en la Primera Guerra Mundial. Y nuestro objetivo no va a ser otro que conseguir llegar a casa sanos y salvos y cuerdos, cosa que es más complicada de lo que parece. Juegos cooperativo, en el que vamos a tener que ir apoyándonos unos a otros. Si no lo conocéis, echarle un vistazo a esto ahora, porque es un juego interesante, un juego cooperativo que se aleja un poco de los wargames, se aleja, bueno, un poco, bastante de los wargames habitualmente, pero que creo que merece la pena. Bueno, Los Inseparables, como veis, es un juego de cartas, cooperativo, es decir, todos los jugadores vamos a cooperar para llevar adelante la misión. La misión básicamente es sobrevivir a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, y conseguir regresar a casa. Cada jugador va a llevar un soldado, que vemos aquí, que tiene una pequeña habilidad, digamos, tiene un amuleto que le va a ayudar, en algún momento nos va a ayudar para sobrevivir. Y luego cada jugador también tiene una serie de fichas de apoyo que puede apoyar a un jugador o a otro. Estas fichas normalmente van a estar dadas la vuelta y los apoyos se van a realizar en secreto. ¿Cómo se va a desarrollar la partida? Bueno, lo primero, para ver un jugador, el jugador que sea el capitán, vamos a poner con esta ficha de aquí, vamos a suponer, por ejemplo, que es este Gaston Fallard. Será el capitán. Y ese jugador es el primero que va a decidir cuál es la dificultad de la misión. La dificultad de la misión va a ser la cantidad de cartas que vamos a repartir. Las cartas las tenemos en dos montones. Tenemos un montón de aquí que es el que está sobre la ficha de la paloma de la paz, que es nuestro objetivo es vaciar este mazo. Si conseguimos que la carta esta quede vacía, ganaremos la partida. Por el contrario, si se vacía este mazo, habremos muerto, nos habrán hecho un monumento y habremos muerto. De manera que tenemos que gestionar las cosas de manera que este mazo vaya bajando y este no baje tan deprisa. Aquí hay 25 cartas y aquí hay 34. Lo que digo, entonces el jugador que es el capitán elige cuál es la dificultad. Son la cantidad de cartas que vamos a repartir a cada jugador. Un número de cartas por igual. Las cartas las robaremos de este lado, es decir, del mazo que tenemos que vaciar. Supongamos que decidimos que la misión, por ejemplo, son 2 cartas. Robaríamos 2 cartas por jugador. Es importante que los demás jugadores no saben las cartas que tú tienes. ¿Vale? Seríamos así, por ejemplo. Y ahora, empezando por el capitán, los jugadores tendrían que hacer, en su turno, podrían hacer varias cosas. Una de ellas sería jugar una carta. También podrían decidir retirarse, salir de la misión y poder apoyar a otros jugadores. Podrían también utilizar su amuleto, que es el símbolo este que vemos aquí, para anular uno de los peligros, que ahora lo veréis en las cartas. O podrían, si hubieran conseguido discursos, que son estas fichas de aquí, podrían utilizar un discurso que suelen ser para ayudar. Estos discursos se van a conseguir cada vez que completemos una misión. Una misión sería una mano de cartas. Así que el primer jugador, por ejemplo, vería qué cartas tiene. Vemos que tiene aquí. ¿Qué es lo que tienen las cartas estas de peligros? Pues lo que vemos es que hay varios símbolos, el silbato, la máscara de gas, también hay unas bombas. Entonces son peligros. Y también el tipo digamos, de climatología. En este caso es nevado. Si en algún momento tenemos 3 cosas iguales, perderemos la misión. 3 silbatos, 3 zonas nevadas, 3 máscaras de gas o 3 bombas, lo que sea. ¿Vale? Jugaremos aquí esta carta. Y le tocaría al siguiente jugador. En este caso este jugador jugaría y diría qué es lo que hace. Bueno, pues vemos aquí que, por ejemplo, tengo otra exacta de nieve y silbato. Complicaría mucho. Pero en cambio esta otra, bueno, tiene una zona ahí de vallado que no es barro y tiene 2. Bueno, pues podría jugar esta. El siguiente jugador, pues ya se le va complicando la cosa. Porque ya la que juego es muy complicada. Esta de aquí es noche y bala. Tenemos una bala. Bueno, pues podemos jugar la bala.
Y el otro jugador jugaría ahora. Y aquí sale, es lo que estaba mirando, que sale, hay cartas que son, este tipo de cartas son cartas, digamos, de heridas o de traumas, que estas las jugaremos sobre nosotros. En este caso este jugador jugaría esta y la jugaría sobre él. Esto significa que mientras tenga esta carta, está obligado a hacerlo. Mientras tenga esta carta aquí va a significar que hay un símbolo más de esto, en este caso una máscara de gas más. Así que tenemos 2 balas, 2 máscaras de gas y un silbato. Un terreno nevado, uno de noche y uno de barrio. Si hubiera 3 cosas iguales, perderíamos la partida. Le toca de nuevo ahora al capitán. El capitán miraría qué es lo que tiene y dice, ostras, esto es una, además este símbolo de aquí es una trampa. Significa que cuando se juega esta, sacaríamos una al azar que no sabríamos cuál es, con lo cual es peligroso. Y el capitán, si jugara esta, sería la tercera bala, con lo cual no le queda más remedio que decir que se retira. Y al retirarse deja de jugar, se mantiene esta carta aquí y veréis que mantener cartas en la mano es malo. Tenemos que intentar vaciarlo. Y decidiría, cogería una de las fichas estas marca derecha o izquierda, y sería qué jugador apoya. Pues un jugador el que crea que puede necesitar apoyo. Por ejemplo, este tiene la fobia, para quitársela, pues marcaría, pondría la ficha de su izquierda. ¿Vale? La pondría así boca abajo. Los otros jugadores no saben qué ha puesto y no lo puede decir. Y quedaría fuera de la partida de momento. Jugaría el siguiente jugador. Silbato y nevado. No va a ser ninguna de la tercera, así que la podría jugar, por ejemplo. El siguiente, ya vemos que tiene otro silbato, una bala que sería la tercera. No la puede jugar, con lo cual, pues tendría también que abandonar. Y por ejemplo lo que haría es, venga, pues voy a apoyar también a este. El jugador que tenga más apoyos va a ser el beneficiado. Y jugaría pues al jugador que está a su derecha. Sería esta ficha de aquí. Pondría esa, estas se quitarían. Y quedaría este jugador de aquí por jugar. Que vemos que tiene bala y silbato. Pues tampoco le va a servir porque sería el tercero. Con lo cual, otro que debe retirarse. Y apoyaría, pues bueno, le da un poco igual porque los demás no tienen traumas ni tienen cosas. Jugaría esta ficha, por ejemplo. Con lo cual, volveríamos al único jugador que no se ha retirado, que es este de aquí. Pero como ya no tiene cartas, se puede retirar sin ningún problema. ¿Vale? Con lo cual jugaría un apoyo. Diría, pues venga, 2 a la izquierda, a la derecha, que sería apoyar a este. Y lo pondría, ¿vale? Y con esto acabaría la misión. ¿Qué consecuencias tenemos aquí? Pues las consecuencias que vemos son las siguientes. Todas las cartas que se han jugado se van a quitar. De manera que los hemos librado yo de estas cartas. Si la misión hubiera fracasado, estas cartas volverían aquí, a este mazo. De manera que sería más, nos complicaría la vida un poco más. Vale. ¿Y qué es lo que ocurre con las cartas que nos hemos quedado en la mano? Las cartas que nos hemos quedado en la mano lo que hacen es dificultarnos la misión siguiente. Con lo cual pasaríamos tantas cartas como tengamos en la mano, pasaríamos del mazo que tenemos aquí encima de la estatua al mazo de la paz. De manera que baja el mazo de la estatua, estamos más cerca de perder y además nos dificulta ganar porque tenemos más cartas aquí. Por eso os he dicho que tener cartas en la mano es malo. Pasarían 1, 2 y 3 cartas aquí. Y al haber ganado la misión, el jugador que ha ganado la misión conseguiría un discurso que se puede usar, ¿vale? Y ese sería el desarrollo más o menos. Entonces, cada jugador tiene que optar siempre qué es lo que hace. Me quedo con una carta, no me la quedo, me arriesgo, no me arriesgo. Todo esto, y claro, según avanzan las cosas, la partida se va complicando porque estas cartas se van quedando aquí y estas las seguimos manteniendo en la mano. Bueno, como veis, pues simula. Está basado en un tema pues bélico, un poco la angustia que van teniendo los diferentes soldados con todas las vicisitudes que les van pasando. Bombas, gas, silbato, que significa salir de la trinchera y atacar, y el apoyo que se van dando unos a otros. Con estos símbolos, por ejemplo, podríamos eliminar una de las cartas que tuvieran ese tipo de peligro. Con esta, por ejemplo, podríamos eliminar una máscara de gas, o con esta de aquí una bala. Tenemos que gastar la acción, le daríamos la vuelta a la carta y habríamos perdido la habilidad. El amuleto lo hemos gastado en eso. Con los discursos lo que podemos nombrar es un tipo de carta, un tipo de peligro, y todos los jugadores, salvo el que lo hace, todos los demás jugadores podrían descartarse de una carta de ese tipo. De manera que cuando se han jugado, por ejemplo, varias rondas y hay varios discursos, pues está bien hacer una misión con muchas cartas, a lo mejor 4 cartas cada jugador, y decir, venga, pues vamos a descartar todas las cartas de lluvia o todas las cartas de bala. Y entonces se quitan muchas cartas, pero para eso necesitas tener discursos y ir gastándolos.
Bueno, y básicamente muy por encima, como siempre, y más en este vídeo que es para hablar de muchos juegos. Como veis, es un juego muy sencillo y un juego divertido con un tema pues basado en un tema bélico. Bueno, vamos a ver más cosas. Además de los combates o de la situación de estrés que tienen los soldados en el frente, en muchas guerras terminan involucrados también los civiles. No solo porque sufren las consecuencias de la guerra, sino porque algunos de ellos dan un paso adelante tratando de defender sus territorios, sus ideales o sus familias, convirtiéndose en soldados de la resistencia o de los grupos armados resistentes a la ocupación o peleando contra los enemigos. Un juego que representa esto es Maquis, un juego cuyo autor es Jake Steins, publicado en España por Melmac Games. Y un juego, como veréis, pues simula un poco la resistencia de los maquis, la resistencia francesa a la invasión, a la ocupación alemana. Bueno, pues aquí tenemos el tablero de maquis y un poco de los componentes, las cartas y las fichas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que tenemos es un pueblo o una ciudad o una parte de una ciudad con diferentes localizaciones y caminos que nos llevan de un lado a otro. ¿Cuál será el objetivo del juego? El objetivo va a ser completar 2 misiones. Tenemos 2 tipos de misiones normales, que son estas de aquí, y misiones más difíciles, que son estas de aquí, que son más... Veis que tienen los 4 estrellitas, ¿vale? Y aquí nos viene la misión. Vamos a utilizar, en este pequeño ejemplo, las cartas normales. Estas de aquí, por ejemplo, si cogemos esta misión, vemos que nos dice día del desfile de la milicia. Abajo nos dirá qué es lo que tenemos que hacer. En este caso veis que aquí hay una pistola, pues tendremos que llevar una pistola y situarla en la zona... Estas cartas se van a poner aquí, de manera que veis aquí que se forma una conexión, de manera que este es el sitio donde vamos a tener que realizar la acción. Ir allí con una pistola y hacer la acción, que pues será un atentado, o matar a alguien o lo que sea. Y podríamos tener otra misión, por ejemplo esta, sabotaje, que nos dice que tenemos que durante 3 días ponerlos ahí. Esta pondríamos aquí y durante 3 días tendremos que ir poniendo cubos de estos aquí. Y al hacerlo el tercer día tendríamos que colocar aquí, pues como veis aquí nos sale un explosivo. Pues tenemos que colocar un explosivo y realizar el sabotaje. Entonces, tenemos que infiltrarnos como si fuéramos un trabajador, que es lo que significan los primeros cubos, y el tercer día colocaremos el explosivo. Para ello tendremos que desplazarnos hasta aquí, físicamente. Tendremos que ir moviendo e ir hasta aquí. Vale, ¿cómo se va a hacer esto? Pues cada turno tiene una es muy sencillo. Simplemente es un juego en el que vas a tener que valorar el momento adecuado. Vamos a tener 14 días para realizar las 2 misiones, con lo cual tenemos que tener bastante, digamos, tener claro que hay momentos en los que tenemos que esperar y momentos en los que tenemos que actuar. Otros parámetros que tenemos que tener en cuenta es la moral. Esta ficha de aquí es la moral. Si la moral llegara a 0, fracasaríamos, perderíamos. Y este otro marcador son los soldados. Van a aparecer los soldados. Primero vamos a tener solo fichas de patrulla, que serán estas azules, pero luego pueden aparecer también los soldados, que son los rojos, que nos van a ir, digamos, dificultando las cosas. Vais a ver cómo funciona. Pero lo voy a explicar muy rápidamente, ¿vale? Esto de aquí son las fichas de diferentes recursos que podemos conseguir. Veis que cada una de las casillas, pues hay recursos que consiguen de una forma u otra, a través de cambiando unos recursos por otros, o simplemente aparecen. Y esto de aquí son diferentes casillas, digamos, pisos francos o cosas que podemos colocar. Por ejemplo, veis que aquí hay huecos donde se aparece esta llave, se puede colocar uno. Por ejemplo, podemos colocar aquí el propagandista o aquí el falsificador. Pero para ello tenemos que cumplir los requisitos que nos pone ahí. Simplemente son más opciones que tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Lo primero que tendremos es la colocación. Nosotros disponemos de 3 miembros del comando de la resistencia, el comando de los maquis, y los vamos a ir colocando. Por ejemplo, voy a mover uno, lo puedes colocar en cualquier sitio que esté conectado por línea. Bueno, pues voy a colocar uno, por ejemplo, lo voy a enviar aquí a la radio B. ¿Por qué? Pues porque ahí puedo llamar a Londres y que me envíen diferentes cosas, manden un paracaídas, nos tiren por paracaídas, un sitio se tiran aquí por paracaídas, aquí llamas y lo podéis recoger en estos sitios, en el campo. Colocaríamos eso, pero aquí es donde empiezan las dificultades. Una vez que colocamos una ficha, sacaremos una carta de patrulla y veremos dónde aparece la patrulla. Entonces sacamos una carta y veis que nos dice 3 localizaciones: Puente Lebeque, Puente del Norte y Médico. Colocaremos en la primera que esté vacía, Puente Lebenque. Cogeremos una ficha de patrulla y vemos que el puente Lebeque está aquí, pues colocar aquí. Esto significa, al colocar aquí, que ya no podemos pasar por ahí, nos corta el camino.
Y aquí es importante no solo llegar, sino que a la vuelta tenemos que regresar al piso franco. Ahora mismo solo tenemos un piso franco que está aquí. Podríamos conseguir un segundo piso franco, que es esta ficha de aquí, colocarlo en otro sitio que nos fuera más adecuado. Y esto suele ser una buena idea. Bueno, puente leve, que mira, ahora tenemos que colocar nuestro segundo trabajador, nuestro segundo miembro, trabajador sí, pero es un gran miembro de la resistencia. Tenemos que tener cuidado porque si nos cortaran este camino de vuelta, si pusieran aquí si apareciera aquí un miembro de la patrulla, nos dificultaría mucho regresar. Entonces la forma de hacerlo es, por ejemplo, colocar nosotros uno aquí, para evitar que nos corte. Y a ver si tenemos suerte. De nuevo se saca la carta de patrulla y vemos que la primera es radio A. La radio es esta de aquí. Como está vacía, lo colocamos. ¿Qué pasaría si hubiera salido, por ejemplo, radio B? Pues iríamos a la segunda opción. Si la segunda opción está ocupada también, iríamos a la tercera. Y si la tercera está ocupada, entonces tenemos problemas porque intentarían arrestar a alguien que estuviera en la primera localización o en la segunda. Digamos que estas cartas nos van a generar problemas. Radio A, ponemos este aquí. Bueno, y nos quedaría el tercero. Pues el tercero podríamos decidir, vamos a intentar conseguir, por ejemplo, ir aquí. Por ejemplo aquí, para intentar conseguir otro miembro del grupo, reclutar a alguien más. Y sacaríamos la tercera carta de patrulla. Radio B. Radio B la tenemos ocupada, esta de aquí. Pues vamos al segundo. Calle Baradat. La calle Baradat está aquí y está vacía, con lo cual la tercera patrulla se pondría aquí. Y con esto acabaría la fase de colocación y la fase de respuesta de la patrulla. Y comenzaría la fase de acción. Podríamos resolver cada una de las casillas donde tenemos un miembro del comando de los maquis. Podemos decir, bueno, pues, por ejemplo aquí en la cafetería no. Vamos a empezar en la tienda. En la tienda podemos conseguir una ficha de pan, de comida, una ficha de estas. La conseguimos, la ponemos aquí, la tenemos disponible y ahora en la cafetería la podemos gastar para reclutar otro miembro de la resistencia. Así que la gastamos y reclutamos otro miembro que aparece en el piso franco. Podríamos ahora hacer aquí que podríamos coger una ficha de papeles que nos puede ser útil para algunos momentos, digamos papeles falsificados, o bien podríamos llamar que lanzaran en cualquiera de los dos campos, o bien 3 de comida o bien un arma. Como aquí vamos a necesitar un arma, pues decidimos que lancen un arma. Con lo cual se colocaría un arma aquí. Pero el arma no la podemos recoger en el mismo momento que se lanza. Tiene que ser un turno después. Porque se supone que necesitamos tiempo para que Londres envíe el avión con el armamento. Y con esto acabaríamos un turno. Moveríamos la ficha del turno 1. Se recogerían todos regresarían. Muy importante, tienen que regresar. ¿Hay camino para regresar? Sí, este tiene camino para regresar, este también y este también. Con lo cual no tenemos problema. Y jugaríamos otro turno. Aquí el problema, por ejemplo, hubiera sido... Imaginar que... Decido colocar este aquí, este está sin reclutar y de repente el tercer miembro de la patrulla aparece aquí en la tienda. Pues ya nos ha bloqueado. Los que no pueden regresar, este podría regresar, pero este ya no podría regresar, con lo cual sería capturado. Y este es el problema que podemos tener, que las patrullas nos vayan a capturar. También puede ir avanzando este marcador de aquí y aparecer soldados. No tenemos ningún soldado, pero a partir de aquí aparecen más soldados. Bueno, como veis es un juego en el que hay que pensar, hay que esperar el momento, porque en este primer turno que ha salido aquí nos ha salido bastante favorable. Pero más adelante, realmente hay veces que se te bloquean las situaciones y puedes tener problemas. Bueno, simplemente yo creo que se ha hecho una idea. Vamos a ver más juegos. Compartiendo el mismo tema con Maquis, hay otro juego publicado en España, hecho por una editorial española, aunque los autores sean británicos, que es Resistid, un juego solitario como Maquis también. En este caso los autores son David Thompson, Roger Tankersley y Trevor Benjamin. Y un juego que nos va a situar en la resistencia, después de la guerra civil, la resistencia contra los franquistas. Juego solitario que, como veréis, tiene unas mecánicas muy interesantes y consigue meternos también un poco en esta situación bélica, aunque una situación bélica no habitual. He colocado aquí lo que sería el comienzo de una partida de Resist. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues lo primero que vemos, tenemos las misiones, que tenemos aquí las cartas de misiones. Carta de misión que veis aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, el número de cartas que se van a colocar de tropas que las defienden, que son estas que están aquí, 4 en este caso. Y la dificultad, en este caso 6. Y luego lo que pasa si la completamos o no la completamos, nos van aquí los puntos de victoria o los sucesos que ocurren. Se van a colocar 3 misiones y según completemos una va saliendo otra. Perderemos la partida si 2 misiones no somos capaces de completarlas. Y también si una mano de nuestros agentes, de nuestros miembros del Maquis,
está llena de espías. Empezaremos aquí 3 cartas de espías y 12 de no espías, y aquí hay otras 12. Este es el mazo de reclutamiento, este es el mazo oculto, que es el mazo donde sacaremos nuestras manos. Y nuestro objetivo será, nosotros vamos a tener las cartas que tenemos aquí, van a ser cada uno de los miembros de la resistencia, de los maquis, pues tienen un lado oculto y un lado revelado. El numerito que veis a la derecha o a la izquierda es el valor, la fuerza que tienen, que va a ser para competir contra el valor de la misión. En este caso 6. Si vemos por ejemplo aquí Antonio en el lado revelado, nos dará 2 puntos. Y luego tienen un texto de una habilidad. Entonces cada vez que juguemos una carta, nosotros vamos a tener una mano de 5 cartas. 2, 3, 4 y 5. Y como veis, por ejemplo, aquí nos ha salido un espía, que es una carta que nos ocupa, pero que no... A ver si lo veis. ¿Veis? Ahí está el espía. ¿Veis? Ahí está el espía. Pues es una carta que nos ocupa, pero no nos da ninguna acción. Y vamos a tener que jugar todas las cartas. Siempre decidiremos si los vamos a colocar, en qué misión vamos a realizar, y decidiremos si las vamos a utilizar por el lado oculto o por el lado revelado. En el lado revelado lo malo que tiene es que una vez que las usemos van a descartarse, no vamos a recuperarlas. En cambio, los del oculto van a volver a nuestro mazo, van a estar disponibles, pero normalmente suelen ser acciones menos potentes. Y simplemente pues tendremos que, por ejemplo, si queremos hacer esta acción, pues diríamos, venga, pues tenemos que leer el texto. Dice, descarta una carta de espía de tu mano, por ejemplo, que tiene este. Habría que leer cada una de ellas, mirar las 3 primeras cartas ocultas del mazo oculto y descarta. Bueno, cada uno hay que leer lo que hacen, hay cosas diferentes, entonces nos permitirá ir revelando cosas. Una vez que hayamos decidido qué misión hacemos, le daremos la vuelta a estas cartas, que son los guardias o las dificultades extra que vamos a tener en la misión. Y cada uno de ellos nos va a decir cosas que tenemos que hacer. Tenemos una dificultad para derrotarles. Y tenemos también unos efectos de lo que pasa si no son derrotados. ¿Qué ocurrirá? Por ejemplo, estos guardias tienen que ser derrotados para poder atacar la misión. Por ejemplo, este militar, que tiene valor 3 de dificultad, dice, baraja todos los maquis jugados en modo oculto y retira uno al azar del juego. Si no, lo derrotamos. Y este otro igual hace otro efecto si no lo derrotamos. De manera que estas cartas añaden dificultad y pueden meter sucesos o acciones o cosas, eventos extra. Y en el juego realmente se trata de gestionar nuestra mano. En algunos momentos podremos reclutar nuevos miembros de nuestro grupo. Y también irán entrando nuevos espías. Con lo cual nuestra mano se irá también contaminando. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que también cabe la posibilidad de que hay cartas que nos van a hacer que eliminemos, que añadamos cartas de civiles. Bajas civiles. Si tenemos un número determinado de bajas civiles, creo que son 6, pues perderemos la partida también. Bueno, como veis, realmente el juego es un juego que es muy interesante porque la gestión de las cartas es la parte interesante. Te hace pensar, ver cómo combinan unas con otras, qué acciones puedes hacer primero, qué otras haces después. Y luego, como por supuesto todos los juegos de cartas, pues también algo de suerte. También hay juegos que, representando situaciones bélicas, situaciones en las que un wargame sería probablemente el elemento o el vehículo más oportuno para representarlas, han elegido otro camino. Han elegido un camino más parecido a un Eurogame o a un juego de gestión. Un ejemplo es La Fortaleza de Hegra. Se trata de un juego basado en una acción real que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial, en la ocupación de Noruega, cuando un grupo de soldados y civiles noruegos resistieron durante prácticamente un mes la invasión alemana en una fortaleza que se había construido con anterioridad. Como veréis, el juego pues es un juego muy interesante, juego solitario también, juego interesante con mecánicas que se alejan mucho de los wargames tradicionales. Bueno, aquí tenéis el tablero de la Fortaleza de Hegra. Lo primero que quiero decir es que esto, a ver, está dentro de un vídeo donde hablo de bastantes más juegos y voy a hacer una explicación muy somera y muy por encima. Pero es un juego del que quiero hacer un vídeo más adelante, porque creo que es un juego que es bastante interesante y que merece la pena que hagamos un vídeo y que lo veáis y conocerlo. Es un juego solitario. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una fortaleza que estaba en el lateral de una montaña en Noruega. Noruega en el año 1941, en la invasión alemana. Y nosotros vamos a ser los defensores. Estas fichas que tenemos aquí van a representar los diferentes defensores que tenemos. Vamos a tener desde un oficial,
que siempre empezaremos con él. Vamos a tener pues sanitarios, soldados, que son estas fichas que tienen balas. Tenemos cazadores, gente que conoce el lugar. Y voluntarios, campesinos o lugareños. Estas fichas de aquí van a representar esfuerzos baldíos a la hora de reclutar. No nos van a ser fichas un poco de fastidio. Bueno, el caso es que nosotros vamos a tener una cantidad de gente con la que vamos a realizar acciones. Cada turno, acciones que vamos a realizar en cada una de estas casillas por aquí. Que veis, pues yo qué sé, la pala de nieve ahora esto es Noruega. En invierno, pues había mucha nieve, entonces para utilizar la pala de nieve para quitar cosas y liberar zonas de la fortaleza. La fortaleza era una fortaleza que llevaba tiempo abandonada, con lo cual pues estaba llena de nieve en muchas partes. Cuando acabamos con la pala de nieve, por ejemplo, vamos a liberar los setas de aquí, que nos van a dar acceso a otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un arma de fuego, ¿vale? Un arma nueva o diferentes cosas. A ver, tenemos por ejemplo aquí, hay muchas cosas, ¿vale? Nuevos suministros, herramientas ocultas, bueno, muchas cosas que vamos a conseguir. Y esto lo haríamos con la acción de la pala de nieve. Para ello tendríamos que colocar aquí uno de los miembros de la guarnición o del grupo resistente y hacerlo. Bueno, eso es como funciona. Tenemos que reparar para reparar cosas, reforzar sitios, promoción, mejorar alguno de los sitios, inspirar, bueno, muchas acciones. Aquí tenemos la enfermería porque según vaya avanzando el juego vamos a estar heridos porque va a haber ataques alemanes, va a haber bombardeos alemanes y nos van fichas que van a quedar heridas y aquí tendremos que ponerlas y ver cuál es su gravedad o no su gravedad. También podremos enviar gente aquí en este tablero que va a representar las afueras de la fortaleza, a enviarlos a conseguir suministros. Las fuentes de suministros van a estar aquí y tendremos que enviar a alguien que se vaya moviendo por aquí, llegar hasta aquí, conseguir los suministros. Son estas fichas que están aquí, por ejemplo, si hay un suministro con munición, pues llegaríamos aquí y al volver conseguiríamos sumar este suministro, tendríamos más munición y esto se reflejaría en mejoras en nuestra fortificación. Bueno, como veis, pues es un juego donde vas colocando tus trabajadores, en este caso los miembros de la guarnición, puedes ir reclutando más, puedes ir consiguiendo más, y está dividido el juego en varias fases. La primera fase es un poco empezar a organizarte, empezar a liberar el terreno, pero cuando esta fase acaba se retira. Esto de aquí, veis que es una hoja, un cartón que está ocultando parte del tablero. ¿Por qué? Porque en la fase de movilización, que es la primera, utilizaremos esto para ver una ruta de suministro, para negociar. Tenemos miedo y duda, que eso puede influir en la cantidad de gente que se nos une o no se nos une. Pero cuando acabe la fase de movilización retiraremos esto. Y vemos que aquí ya empieza la fase donde los alemanes, que son estas fichas de aquí, nos van a ir atacando. Si van a ir colocando por aquí, vamos a ver, nos van a ir atacando y van a intentar llegar a la fortaleza. También habrá cañones que se van a ir colocando aquí, bombardeos aéreos. Tiene muchas cosas. Realmente el juego es un juego complejo, es un juego grande, con muchas cosas, con mucho detalle, y por eso decía que merece la pena que le haga un vídeo, cosa que es mi intención hacer en el futuro. Pero bueno, yo creo que es un juego que puede resultar interesante. No voy a extenderme más aquí de momento. Y el último juego que quiero enseñaros en este vídeo es un juego que también, con esa temática militar que comparten todos los que os he enseñado, lo hace desde un punto de vista muy diferente. Un punto de vista en el que vamos a revivir o recrear de alguna manera la vida de un soldado napoleónico y viendo cómo fueron sus avatares y en qué cosas participó, un poco como si leyéramos unas memorias de un soldado napoleónico, alguien que quizás llegó a un puesto de realmente importante, quizás un coronel, un general, no lo sabemos porque esto es lo que vamos a jugar. El juego se trata de Legión de Honor. Y como digo, lo que vamos a hacer es eso: ser un soldado napoleónico y ir viviendo las guerras napoleónicas o muriendo en las guerras napoleónicas según no se desarrolle. Vamos a darle un vistazo. Esto que tenemos aquí es la hoja de Grognard, que va a ser donde vamos a llevar el control de las características y de las cosas que va aprendiendo y van pasando a nuestro personaje, a nuestro soldado. ¿Qué es lo que tenemos en esta hoja? Pues para que aquí arriba tenemos el rango. Empezaremos en sargento o en Sous-Lieutenant y según vayamos avanzando vamos a ir ascendiendo y podemos llegar hasta general. Aquí arriba tenemos la medalla de la Legión de Honor, las diferentes condecoraciones que vamos ganando y los oficios que vamos detentando. Podemos tener aquí desde duque, príncipe a mariscal. Vamos subiendo. Y aquí tenemos
las diferentes como características o diferentes habilidades o cosas que vamos aprendiendo. Tenemos el Napoleon's Notice, que es un poco que digamos lo visibles que somos para Napoleón. La gloria que vamos ganando, la experiencia, el dinero que tenemos, nuestro nivel de salud, el charm, digamos lo carismáticos que es, digamos también un poco la apariencia que tenemos, el don de gentes que tenemos, y esto va a influir sobre todo a la hora de buscar pareja, tener una mujer o amantes o ambas cosas. Fencing, que es la habilidad con la espada, y el standing, que es importante porque esto va a ser, digamos, cómo nos ven nuestros superiores en el ejército. Todo esto se va a colocar con una serie de fichas, como el rango, si empezamos en sargento lo pondríamos aquí, el Napoleon's Notice, pues lo colocaríamos, tenemos tres marcadores, digamos de 100, 10 y 1, es decir, estos valores siempre pueden variar entre 999 y 1, normalmente va a ser hasta 100 lo máximo, pero bueno, el Napoleon's Notice, digamos lo visibles que somos a Napoleón, puede subir más. Y todo esto empezaremos con unos valores relativamente bajos y es lo que va a ir evolucionando y lo que nos va a ir haciendo ver cómo vamos mejorando. La experiencia nos va a servir para poder subir de nivel, de rango. Cada rango nos tenemos aquí, os lo voy a poner más cerca para que lo veáis, pero cada rango tiene unos requisitos. Aquí tenéis en detalle cada uno de los oficios con las cosas que necesitan y las cosas que nos dan. Por ejemplo, el primer número, la M, en el caso de sargento, veis que pone M2, es el dinero que gana, Money 2. Y luego los requisitos, en este caso ninguno, podemos empezar aquí. Igual que pasa en el Sous Lieutenant. El Sous Lieutenant lo único que empieza con dinero 4, algo mejor. Pero ya para avanzar, para ser ascendido a teniente, pues necesitamos tener 50 de gloria y 45 de experiencia. Capitán, pues 80 de gloria y 65 de experiencia. Y así sucesivamente, vamos a ir subiendo hasta llegar al final. Y aquí, como veis, pues para llegar a general necesitamos 85 de Napoleon Notice, 240 de gloria y 200 de experiencia. Y eso sí, la paga es buena. Son 20 monedas. Así pues, esta hoja de la Honor Sheet es la que va, digamos, controlar nuestros avances, nuestras mejoras, y de alguna forma va a ser un poco la representación de las vicisitudes que vamos a ir pasando. Pero ¿cómo se va a desarrollar todo esto? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora muy por encima. Esta de aquí es la hoja de asignamiento, que como veis está dividida en 16 estaciones y una parte que es España. Y tiene varias columnas que significan los diferentes sitios a los que podemos ser asignados, donde podemos tener donde estamos sirviendo a Francia. Nos dicen el ejército del norte, o el ejército de Helvecia, el de Italia, el primer cuerpo, el segundo cuerpo, el tercero, el que sea. Voy a acercarlo para que lo veáis en más detalle. O veis, por ejemplo, aquí en la primera estación, que es cuando empezamos a jugar, de 1 a 20 en una tirada de un dado de 100, estaremos asignados al ejército del norte. 21-40 al del centro. 41-60 al del Rin, 61-80 al de Italia y 81-100 al ejército de reserva. Y según vayan pasando las estaciones, pues los asignamientos van cambiando. Aquí colocaremos una ficha que marcará dónde estamos. Si estamos en el ejército de Italia, pues pondremos esta ficha aquí. Y esto va a ser importante porque va a haber eventos históricos que van a tener lugar en determinados sitios y si estamos en ese sitio vamos a poder participar o vamos a poder, digamos, va a tener repercusiones en nuestra vida. Aquí tenemos las cartas, digamos, principales. Hay bastantes cartas en el juego, pero estas son las que se van a utilizar más. Las cartas de campaña y las cartas de guarnición, de garrison. Dependiendo de en qué estemos en ese momento. Cada turno, cada estación, vamos a tener una parte que estemos en guarnición y una parte que estemos en campaña. Y los eventos y las cosas que ocurren van a salir en estas cartas. Cada carta se va a descubrir y en ellas pues vamos a leer qué es lo que ocurre. Por ejemplo, aquí dice Spread rumors of cowardice. Se extienden rumores de cobardía. Y nos vemos ahí, nos dice abajo el texto. Este texto de ahí nos dirá qué es lo que ocurre. Vale, pero aparte de estas cartas, hay unas cartas de campaña y de guarnición especiales. Bueno, pues aparte de las cartas de campaña y de guarnición, hay unas cartas de campaña y de guarnición especiales. ¿Por qué especiales? Porque son cartas que van a estar asignados a una estación en concreto. Son hechos históricos que ocurrieron en esa estación y que en los cuales puede participar o estar presente nuestro personaje, nuestro Ragnar. En este caso, veis, se trata del arresto de Luis XVI. Esta es una carta que se pone la primera carta que puede salir histórica y nos dice ahí lo que sucede. Es una carta que veis, se pone ahí el 1
número romano 1, 1, 1. Y nos dice aquí qué es lo que ocurre. Dice, si el jugador, el Grognar, que está asignado, que la roba, que saca la carta, está asignado al ejército de reserva y está en Furlog, Furlog ¿qué es? Es permiso, está de permiso, dice que puede cantar la marsellesa. Y ocurre eso de ahí. Todos esos números en rojo son las cosas que van a ocurrir y se van a reflejar en nuestra hoja de Grognar. En este caso pues pone N más 1. Significa que el Napoleon Notice, digamos la visibilidad de Napoleón, sube en 1. En un dado de 10 de 1 a 5. Además es gloria más 1, experiencia más 1. El dinero puede incrementarse un dado de 10 entre 2. ¿Vale? Todas esas son las cosas que puede pasar. Y luego además veis que dice otra cosa. Dice, we were there. Dice, otros Grognar, otros jugadores que estén en el ejército de reserva, aunque no hayan sacado esta carta, pueden también utilizar esa puntuación. Pueden hacerlo también. Es decir, ellos también estaban allí. Eso es lo que significa el we were there. Nosotros estábamos allí. Bueno, esto es solo un evento histórico. Sería un evento histórico, en este caso, si lo veis, de guarnición. Es decir, cuando estamos de guarnición. Pero puede haber... Ya, este es el segundo, por ejemplo, que es que tú has sido denunciado. Es la época en la que comienza todo lo que hay de la Revolución Francesa y puedes haber sido denunciado. Y esto pues puede tener trágicas consecuencias. Bueno, ahí lo pone. Puedes hasta ser guillotinado. O exonerado, si lo veis ahí abajo. Bueno, pues estos serían los eventos de si estás en guarnición. Pero si estás en campaña, pues pueden ocurrir otras cosas. Por ejemplo, la batalla de Valmy. ¿Qué es lo que dice? Si estás en el ejército del norte o en el del centro, hay una batalla contra los prusianos y entonces se resuelve el combate. Y estas son otras cartas que vamos a ver ahora. ¿Vale? Hay la batalla de Valmy, esta es la batalla de Jemappes, que está si estás en el ejército del norte. Y esta ya sería de la segunda estación. ¿Veis que ya el número romano ahí dice 2? Sería de la segunda estación. Bueno, ¿cómo se resolvería el tema de las batallas? Pues esto tenemos otro mazo de cartas que os voy a enseñar y algo muy por encima os cuento cómo funciona esto. Estas son las cartas de combate con las que se van a resolver. Vamos a robar una de ellas para resolver lo que ha pasado cuando estamos en una batalla. Cada jugador que esté en la batalla robará una carta. ¿Y la carta qué nos va a decir? Pues vamos a tener muchas opciones, como veis aquí. Lo primero que tenemos que identificar es en qué posición estamos. Si estamos en la línea de combate, tenemos un oficial de línea, o si estamos en un oficial de campo, que pues sería la parte de field, la de en medio, o si somos el general, que sería la de abajo. Y luego tenemos que decidir si vamos a hacer un acto de valor o un acto de discreción, digamos un acto no de tanto valor. Y entonces, si hacemos un acto de valor, utilizaremos la parte primera. Por ejemplo, si cogemos la de línea, veis que pone W15, tenemos un 15% de ser heridos. Y P5 significa un 5% de ser hechos prisioneros. Pero a cambio vamos a ganar 1 de Napoleon Notice, 7 de gloria, 3 de experiencia y no ganamos dinero. En cambio, si hacemos un acto de discreción, digamos que somos un poco menos valientes, tenemos un 19% de que caer en desgracia. Pero no nos pueden matar, no nos pueden hacer prisionero. Porque cuando hay una herida puedes luego morir. Ya ahora lo veréis. Bueno, esto serían las cartas de combate. Y en este caso, pues por ejemplo, te describe un poco lo que ha pasado. Tu unidad ha sido sorprendida. Pero podrían pasar más cosas. Podría pasar, por ejemplo, que defiendes una posición. En cuyo caso, pues las consecuencias, las cosas que pueden pasar son muy diferentes. Bueno, pues un poco la forma de simular el azar que hay en el campo de batalla. Esta es la hoja de destino, Fate Sheet, donde vamos a resolver en tablas, donde vamos a resolver pues muchas de las cosas que suceden, las cartas nos indican. En este caso, por ejemplo, aquí lo que estáis viendo es la tabla de heridas, que nos va a decir la herida cuán grave ha sido. Puede ser desde que nos morir, killed, hasta que la herida sea de mayor o menor gravedad, y nos va a decir aquí en el texto las consecuencias que tiene eso. En nuestra salud, en pérdida de gloria o ganancia de gloria, en ganancia de experiencia, lo que sea. Bueno, todo eso nos lo va a decir. Si estamos heridos, eso significará que vamos a tener que descansar para tratar de recuperarnos. Y podemos tener consecuencias graves. Como veis aquí, la tabla de destino, la Fate Sheet, pues hay muchas cosas que pueden pasar. Desde la calidad de las mujeres, hasta batallas en España, que se resuelven de alguna forma diferente. Tabla de camaradas, tabla de organización, bueno, hay 1000 cosas. Estas son las cartas de duelo, donde nos enfrentamos a otro soldado o a un civil en un duelo y podemos tener sus consecuencias. Las cartas
las jugaremos, jugará otro jugador cuando es un duelo con un civil, con otro jugador, y dependiendo de cómo... Hay una tabla donde se van cruzando las respuestas, si tú le has atacado, el otro te responde o te ha parado solo. Digamos, de una forma muy sencilla se resuelve el duelo y las heridas. Si estás herido, pues acudirías a la tabla de heridas y las consecuencias. Tener un duelo normalmente no suele ser algo muy bien visto, con lo cual va a tener consecuencias en nuestra hoja de Grognard. Bueno, aquí tenemos la hoja que llaman de Fair Sex, que sería una traducción algo así como el sexo bello, que es una forma de decir la tabla donde están las mujeres. Las mujeres que podemos encontrar a lo largo de nuestra vida y que pueden tener influencia porque hemos relación con ella. Pueden ser nuestras mujeres, nuestras esposas, nuestras amantes o simplemente las personas con las que cortejamos para intentar conseguir una u otra cosa. En el juego puedes tener una esposa y dos amantes. Bueno, y cada uno aquí tenemos las características que tiene cada una de ellas. En este caso vemos que hay tres características. La C, que es el charm, el carisma, digamos un poco lo bellas que son, lo atractivas que son. La I, la influencia que tienen. Y la M, el dinero que tienen. Cuanto más tengan de todo, más difícil evidentemente será conseguir atraer su atención. Pero esto depende también de un poco del azar, de tiradas y de muchas cosas. Así que con todos estos elementos que tenemos aquí y alguno más, pues se va a resolver el juego. Alguno más como los dados, muchas tiradas de dados y marcadores que vamos a ir colocando aquí. Y esta de aquí sería la secuencia del juego. Es una secuencia larga, que veis por los dos lados. Esta es una hoja que he sacado de Wargame Geek. Y que bueno, para que os una idea de cómo funciona el juego. Cada turno va a haber una serie de rondas. Una ronda de guarnición y luego una ronda de campaña. Dependiendo si estamos en campaña o estamos en guarnición, todos los jugadores van a tener parte en guarnición y parte en campaña. Y eso se va a hacer repartiendo cartas. Repartiremos normalmente 3 cartas por jugador. En estas cartas se mezclarán las cartas normales, que son estas, se mezclarán con las cartas de los eventos correspondientes a la estación que estemos jugando. Se repartirán a los jugadores y cada jugador de uno en uno irá revelando una carta y resolviendo lo que ponga ahí. Cuando aparezca una carta de un evento histórico, pues veremos si los demás jugadores también pueden participar. Primero el jugador que la ha robado y luego los demás jugadores, si pueden participar o no. Y lo iremos resolviendo. Y con los eventos de campaña exactamente igual. Iremos mezclando todos los eventos que haya de históricos, todos los que pertenezcan a esa estación, se mezclarán con un número de cartas normales de aquí, de manera que haya 3 para cada jugador. Se repartirán 3 para cada jugador y se irán revelando de una en una y viendo cuáles son los sucesos que ocurren. Todo esto va a incluir muchas veces muchas tiradas de dados y irá variando nuestras puntuaciones en las diferentes cosas. Y todas estas demás tablas pues servirán para resolver algunas de las cosas. Una cosa que podemos hacer muchas veces es decidir pedir un permiso. Pedir un permiso, eso nos va a dar tiempo libre. En el tiempo libre vamos a poder realizar cosas extra. Vamos a poder entrenar algo, por ejemplo, nuestra habilidad con la espada. Vamos a poder curarnos. Vamos a poder pedir una transferencia a otra unidad, a otro cuerpo, a otro ejército. Vamos a intentar querer conseguir un puesto, un oficio. Incluso vamos a poder intentar conocer a una mujer, intentar relacionarnos con ella. Pero esto, claro, va a tener efectos en nuestra carrera militar. Normalmente lo que va a hacer es que nos va a bajar el standing. Digamos, nuestros jefes nos van a ver que no estamos realmente implicados con la unidad y con el servicio. Y esto va a bajar. Esto de aquí, el standing, es muy importante porque es un modificador que veis aquí que hay desde +5 hasta -4. Que significa que eso va a modificar el Napoleon's Notice, cómo nos ve Napoleón, y la gloria. ¿Por qué? Porque significa que si estamos a buenas con nuestros jefes, ellos nos van a hacer presentes en los informes. En cambio, si estamos a malas, nos van a ignorar. O nos van a poner mal. Con lo cual no vamos a ganar ni gloria ni Napoleón. O vamos a ganar menos o más, dependiendo de cómo estemos en el standing. Por eso a veces conviene cambiar de asignamiento, porque cambia tu standing. Al cambiar de unidad, cambia el standing. Los duelos, por ejemplo, normalmente te hacen ver mal, te van a bajar el standing. Si estás herido, si te has comportado de manera poco, digamos, valiente en batalla, todo eso va a afectar. Es decir, si hay decisiones, el juego, aunque pueda parecer simplemente que es robar cartas y ir haciendo, hay decisiones que puedes tomar. Tanto en las acciones de campaña como en las de guarnición y luego en el combate también. Bueno, como siempre, esto es una cosa muy por encima, simplemente para que os una idea. Es un juego muy interesante. Se puede jugar
En especial pueden jugar hasta 6 jugadores y tiene su interés jugarlo con varios jugadores porque se ven las diferencias entre unos y otros y ves como el azar, como es en la vida misma, pues tiene mucha influencia. Bueno, como habéis visto, hay realmente un buen puñado. Yo tengo aquí una muestra, lo que sea la muestra de algunos de los que tengo yo. Puede que tenga algún otro más. Al menos de los que me acordaba cómo se jugaban y no ha supuesto un esfuerzo muy grande el leerme las reglas y aprenderlos. Pero como veis, es un buen abanico de juegos. Y además con cosas muy diferentes. Muchos de ellos son solitarios o que se pueden jugar en solitario. Y bueno, aquellos que os gustan habitualmente los wargames y soléis jugar solo a wargames, pues quizás hay juegos aquí que por su temática os pueden llamar la atención y son interesantes. Y además pueden servir de puerta de entrada o de acceso a otras personas que estén cerca de vosotros que no disfruten tanto con los wargames. Y aquellos que los wargames pues no son vuestra taza de té, pues aquí tenéis juegos que con una temática diferente a la que quizás estáis acostumbrados a jugar pueden resultar también interesantes. En cualquier caso, para unos, para otros o para todos, espero que este vídeo os haya resultado interesante, que hayáis visto juegos que pueden llamaros la atención. Y si eso es así, pues ya este vídeo cumple su función. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.